runs deep like a Chevy. If you fall, I'll fall with you, baby. Cause that's the way we like to do it. That's the way we like. You run around and open doors like a gentleman. Tell me, girl, every day of my everything. Cause that's the way you like to do it. That's the way you like. Just a little West Coast and a bit of sunshine. Hair blowing in the wind, losing track of time. Just you and I. Just you and I. Whoa, whoa. No matter how far we go, I want the whole world to know I want you back, and I won't have it any other way. No matter what the people say, I know that we'll never break. 'Cause I love what is right, made in the USA. Read my mind like a letter. When I'm cold, you're there like a sweater. Cause that's the way we like to do it. That's the way we like. I'll never ever let the world get the best of you. Every night we're apart, I'm still next to you. Cause that's the way I like to do it. That's the way I like. We touch down on the East Coast, dinner on the skyrise. Winter is the best time for walking under city lights. You and I. Bienvenida a esta conferencia que hemos denominado Desde Adentro, el deporte y su impacto en los medios. El objetivo de este encuentro es disertar sobre la cobertura de un evento deportivo por parte de los medios en sus diferentes formatos: televisión, radio y prensa. A tal efecto contamos con la presencia de un panel de primera, podríamos decir, y por eso saludamos y agradecemos su participación a los periodistas Sebastián Varela del Río, de Clarín, Daniel Retamoso, de Fox Sports, y Augusto César, de Radio 9. A su vez también queremos agradecer la presencia de la presidenta del COE, Rosario Gijena Sánchez, de la rectora, Mónica Carcho, y del profesor Martín Traina. También queremos hacer una mención especial a los sponsors que nos acompañan: AJ Aromatiz, AIL Seguros, AR9, Asegurado, Canoas Jau, Tamar, Base Plus y Excenter. Por último, desde ya queremos hacer un agradecimiento especial al Hotel Boca por facilitarnos las instalaciones y a todos ustedes por formar parte de esta experiencia. Dicho esto, entonces, va a disertar primero Sebastián Varela del Río, de Clarín. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que la visión que vamos a tratar de aportar de aquí, más allá de que cada uno tenga una característica diferente, por lo que implica trabajar tanto en radio, como en tele, como en un diario, es la misma, digamos, es la pasión por ejercer el periodismo dentro del deporte. Y no es cualquier cosa y no es un tema menor hablar del deporte. Uno puede pensar que por ahí hay cuestiones que tienen más complejidad, pero el deporte, con los tiempos que implica, con los desarrollos en términos de lo que es la instantaneidad de los medios actuales,
aporta una experiencia distinta, aporta un conocimiento que a la hora de ejercer el periodismo y labores en otros ámbitos es enriquecedora. Así que creo que la experiencia que tratamos de aportarle desde este lugar es esa, es la de tratar de desenvolverse de la mejor manera en diferentes ámbitos, y creo que eso es una característica importante del periodismo. Muy bien, entonces le damos la palabra a Daniel Retamoso de Fox Sports. ¿Cómo le va? Bueno, a colación de lo que decía Seba, es muy interesante charlar de todo lo que él había marcado. Me da la sensación que también es un momento sensible, ya hace un tiempo, del periodismo en general, ¿no? Este conflicto que vive hace ya un tiempo el gobierno, Clarín, etc. Me da la sensación que también ha agudizado el ojo, no solamente en la política, me da la sensación que también en el deporte. Todos defendemos intereses, todos tenemos una idea y todos tenemos una idea formada, no existe la objetividad. Donde me parece que también es muy interesante, independientemente de que le vamos a contar cómo cubre cada uno un club muy complicado como es Boca, mediáticamente, también institucionalmente, porque hay mucha política dentro del club, me da la sensación, decía, que está bueno, si ustedes quieren, claro, también ver cómo toma trascendencia, no solamente lo que se dice, sino quién lo dice, y evaluar desde qué punto habla cada uno para poder sacar sus propias conclusiones. Nosotros trabajamos en medios que obviamente lo que quieren es ganar plata, ¿no? No están haciendo beneficencia con nosotros. Defienden intereses, tienen negocios atrás también, atrás de una información deportiva hay negocios. Entonces también desde ese punto me parece que está bueno evaluar quién dice qué cosa, de qué manera la dice, por qué la dice, y bueno, inclusive yo, ¿no? Digo, ¿por qué yo también estoy diciendo esto? Si yo tengo un interés atrás formado de alguna manera, entonces me parece que eso también puede ser interesante en el periodismo en general, no solamente en el deportivo. Bueno, la idea es, luego de la disertación de los periodistas, dar lugar también a las preguntas y a un intercambio, ¿no? Que se pueda hacer una ida y vuelta. Esa es la idea un poquito de este encuentro. Entonces le damos la palabra a Augusto César de Radio 9. ¿Cómo están? Buen día. Con respecto a lo que decían los chicos, creo que hay que marcar algo que está sucediendo últimamente, y es que quienes tal vez estudiamos en otra época, cuando uno se fijaba en libros y en otro tipo de material, hoy existen estas cosas, estos teléfonos, estas redes sociales, que va todo mucho más rápido de lo que creíamos en algún momento, y hay que tener mucho cuidado con el uso de la información. No porque esté escrito en algún Twitter o en alguna red social es así, ¿sí? Cualquiera lo puede escribir, cualquiera puede tener el interés que marcaba Daniel recién, cualquiera puede tener la sensación de que alguien le dijo, che, escribí esto que es mejor. Por eso digo que el periodista no se tiene que olvidar nunca de chequear. Esa palabra que te enseñan desde el primer día de periodista y que cada vez usamos menos, todos nosotros, porque es así, usamos menos, no nos tenemos que olvidar nunca que Sebastián escribe y lo leen, él lo cuenta por televisión y lo miran, yo lo digo por radio y escuchan. Uno tiene que tener la credibilidad siempre. Podés fallar como erramos permanentemente, pero si vos te apurás por esa bendita primicia que muchos quieren, y que está bueno tenerla, porque ¿qué periodista no quiere decir yo fui el primero? Pero si vos no chequeás la información, si no estás seguro de lo que decís, tu único crédito con el tiempo es la gente que te mira, te lee, te escucha, y que a lo largo de tu carrera vas a ser un periodista más o menos creíble. Chequear se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Lo mejor es tener línea directa con la persona en cuestión, con el hecho en cuestión. Si no, tenés que tener la inteligencia para saber por qué camino ir. No siempre tenés vínculo directo con el protagonista, pero sí podés llegar de alguna manera, por algún costado, por algún entorno, y eso de chequear es muy importante. Estamos en un momento donde cualquiera dice cualquier cosa, ¿sí? Donde se involucra la vida privada y donde se involucran algunas cosas que son muy serias, que un periodista, sobre todo nosotros que nos dedicamos al deporte, no tenemos por qué tocar. Yo creo que sería bueno con el tiempo que no nos olvidemos de chequear la información, de estar seguro de lo que decimos, para no tener algunas complicaciones en el futuro, como puede ser que alguien te llame y te diga, che, mirá, lo que dijiste no es así, les va a pasar, nos pasa, tendrás que explicar, pero siempre trabajando desde la
buena leche, como decimos nosotros, ¿sí? En el día a día, y sabiendo que hay un respaldo de quienes son nuestros jefes, que en definitiva son para quienes respondemos, y ahí entra lo que decía Daniel, que es muy interesante. Todos respondemos a alguien, ¿sí? Sebastián Clarín, era Fox, yo a la radio que me contrata, y me parece que chequeando y tratando de ir por el camino que nos marca el deporte, solamente el deporte, sin ahondar en algunos detalles que no son buenos, vamos a poder hacer una tarea que por lo menos alguien nos reconozca. Lo escuchábamos entonces a Augusto César de Radio 9, y un poco en relación a esto del chequeo de las fuentes y de lo que puede surgir a través de las redes sociales, inmediatamente se me viene a la cabeza algo que trascendió ayer por las redes sociales sobre una mención que había hecho el jugador Riquelme sobre la labor del equipo en el partido anterior frente a San Lorenzo, para mencionar algo, ¿no? Que no llegó eso a los medios. Mirá, yo ahí cuesta hacerse cargo, pero yo fui quien estaba ahí atrás previo al partido con Tigre con un par de colegas más. Riquelme lo que dijo fue una arenga, algunos decidimos hacerlo públicos, otros no. Me parece que fue un buen mensaje de un líder. Sí, Riquelme es un líder. Después cada uno puede tener su opinión si es negativo o positivo, pero Riquelme es el capitán y la persona más influyente del vestuario de Boca. Y es cierto, hay medios que tal vez no lo hicieron porque o no se enteraron o no creyeron conveniente. Yo no estaba transmitiendo en vivo, o sea, lo pude publicar en esa famosa cuenta de Twitter que uno tiene. Hay que tener cuidado porque hay muchas falsas, ¿sí? Sobre todo de protagonistas importantes, como de jugadores. Es más, hoy hablaban de que Milito dijo que volvía a Racing en junio del 2014 y la cuenta no es de él. Y muchos medios hicieron eco de esa noticia, sin corroborar si era la cuenta de él. Ahí pasa también la elección de cada medio, ¿sí? Que decide contar y que no. Cada uno es libre y responde también a veces a los intereses que marcaba Daniel. Sebastián, Daniel, no sé si quieren agregar un poco. Sí, es un poco lo que decía él, digo, en términos de estas cuestiones que tienen que ver con el off, con el on, con la confianza del protagonista, con estar en un lugar por ahí en el cual no está abierto para las cámaras o uno está por una circunstancia, radica el costado moral. Digo, esto de Riquelme es una cuestión menor, casi de color, pero creo que en el periodismo es importante eso, la cuestión moral, es decir, trabajamos con empresas, como decía Dani, trabajamos en situaciones en las cuales hay intereses detrás y uno siempre tiene que tener en claro que desde el costado moral y desde el costado académico uno puede tener herramientas y a la vez tener escudos para impedir eso, es decir, que uno pueda ejercer su voluntad más allá de lo periodístico y lo empresarial, es mejor siempre que uno haya estudiado más porque tiene mejores herramientas y además el costado moral que creo que es clave porque uno algunas cosas no se tiene que prestar y eso es importante saberlo. Con respecto a lo que decía Augusto, no estoy de acuerdo en un par de cosas para variar. Con respecto a la primicia, yo no creo que la primicia hoy sea demasiado importante porque va relacionado justamente con eso, con el Twitter y con las redes sociales, que hoy en día la primicia te dura 10 segundos. Entonces, también creo que la primicia nos interesa un poquito a nosotros y la gente no sabe quién lo dijo primero y tampoco creo que le interese mucho reparar en vos aquella vez lo dijiste primero, lo dijo segundo. Y con respecto al otro, al tema puntual de Riquelme, tiene que ver con lo que yo decía en primera instancia, me parece, que es un dato de color, como dice Seba, pero hay veces que los intereses suelen ser más papitas que el papa, o sea, no se dice nada de Riquelme en este caso, quien constantemente editorializa a favor de Riquelme, se dice todo en contra de Riquelme, quien editorializa todo el tiempo en contra de Riquelme, y también va de la mano de lo que decía Augusto recién, me parece. Hay que ver uno hasta qué punto se puede inmolar tanto en decir voy a bancar a muerte a este o voy a matar todo el tiempo a este, digamos. Me da la sensación que el vínculo que uno pueda tener con el protagonista, ya sea bueno o malo, tiene que ser un medio, no un fin. No es la idea hacerme amigo de tal para tener mejor información, o no es la idea matarlo a tal porque sí, porque los intereses que defiende mi medio son los que yo de alguna manera tengo que seguir como para poder seguir escalando posiciones. A mí eso sí me da la sensación que la gente se da cuenta, justamente también por eso, por el Twitter, por las redes sociales, porque hoy uno levanta el teléfono y sale en una radio, porque si ahora pasa algo en algún momento, Augusto levanta el teléfono y sale por radio y lo escucha mucha gente, porque si pasa algo a Seba lo lee mucha gente. Entonces, me da la sensación que nosotros mismos estamos inmersos
en una vorágine que hay veces que hay que parar un poco la pelota y darse cuenta que no es tanto lo que la gente cree en la primicia, sino que la gente cree más, me parece, en la coherencia. Y en esta inmediatez que existe tal vez en la relación con las fuentes, con las redes sociales, un poco en relación a esto de la primicia, ¿cómo resulta en cada uno de los medios donde ustedes trabajan, donde tal vez eso lo pueden manejar de diversas formas? Claro, eso es una clave también, ¿no? Digamos, está quien te exige una primicia y está quien no te la exige. Y está también en uno saber si se permite ser exigido hasta qué punto o no. A mí particularmente no me exigen la primicia, no es que lo dijo primero el de Teis Sport, no. O sea, también me parece sería ridículo entrar en eso, porque perderíamos todos en ese sentido, porque una vez la tenés vos, otro día lo tiene otro, no sé si tiene tanto sentido. A mí particularmente no me mató nunca la primicia, nunca fui fanático de la primicia y afortunadamente en el lugar donde trabajo no me exigen la primicia. Yo en mi caso, trabajo con alguien que durante mucho tiempo, para aquellos que no lo saben, cubro boca para el programa de Fernando Niembro, vivió mucho tiempo, sobre todo al mediodía, de la primicia constante, era el único programa que había. Es cierto que en esta etapa él está, como es la cabeza de serie y de grupo, hay que seguirlo. Está en otro momento, está con otros sentimientos, no le importa tanto, como decía Daniel, qué está pasando, tal vez prefiere hablar sobre un tema, sobre política. Sí, no le importa ya tanto si se desgarró alguien en Boca, aunque hoy es moneda corriente, o si Riquelme juega de enganche, o si Bianchi hace un cambio en la defensa. Pero sí que si lo llega a ver en otro lado y él prefiere que estemos, como se dice en la radio, hay un papelito en la producción que se llama estar enganchado, ¿sí? Y si vos no estás en ese papelito esperando para que te den aire y ve que estalla algo en otro lado, sí que el periodista tiene que saber, y en todo caso el productor le dirá, mirá, la noticia estaba, vos preferiste ir por otro lado. Es cierto que el tiempo cambió, es cierto que hoy hay demasiada competencia y que yo sostengo y puse esto como ejemplo porque me parece que termina perjudicando el trabajo nuestro, porque a veces sale algo que no tiene nadie simplemente porque es mentira, ¿sí? O porque es un interés de alguien. Pero durante mucho tiempo aquí, sobre todo al mediodía en las radios, se trabajó buscando la primicia hasta el punto que hubo una competencia tremenda. Hoy creo que eso ha cambiado, ¿sí? Depende mucho de qué busque el conductor y la cabeza de serie, como le digo yo al conductor del programa. Hoy al mediodía hay 3 tiras deportivas, a la tarde hay 4 o 5, hasta en FM, y el tiempo ha cambiado. Pero sin duda yo creo que la gente con el tiempo, y en eso no coincido con Daniel, termina valorando quién tiene la mejor información, quién tiene siempre la noticia antes. Es muy difícil de saberlo, porque vos te podés dar cuenta en una o dos noticias quién llegó antes. Pero creo que el tiempo termina valorando a la gente que está siempre encima, que tiene la mejor información y que, como decía hace un rato, termina teniendo una credibilidad mayor. Y nosotros, en definitiva, dependemos de la gente, ¿sí? Que nos lee, que nos escucha o que nos mira. Y más allá de que a veces alguno lo tome como algo hipócrita de la parte de quien lo dice, dependemos del público, porque en definitiva yo puedo estar todos los días en Boca, pero si no tengo ninguna noticia, la gente va a ser así, va a poner la red y va a poner otra radio. Bien, para completar lo que decían los chicos, nosotros en el diario trabajamos por ahí con otro esquema. Si bien la primicia nos influye en términos de lo que es Clarín.com, por ejemplo, el diario de papel hoy, con los cambios que ha sufrido, con la pérdida de lectores en términos de lo que son las redes sociales, el minuto a minuto, la información en la web, al diario de papel le toca el papel de aportar algo más, es decir, a la primicia, a esa noticia pasó esto, aportarle el detalle, el análisis, la información minuciosa, lo que pasó en el lugar, con alguna cosita más, porque me parece que una noticia que ocurre hoy al mediodía, hoy a las 3 de la tarde, en el diario de mañana queda vieja como noticia. Lo que no queda viejo es, claro, el detalle y ese plus que uno tiene que darle. Entonces, por ahí en el momento nosotros no trabajamos tan en la inmediatez de lo que es la primicia, pero en el desarrollo del día sí uno tiene que encontrar las herramientas para construir ese relato, esa manera de contar la realidad. Y creo que eso es lo que nos diferencia por ahí de la tele y de la radio. Es decir, tenemos que generar una cosa distinta, que es un esfuerzo que nos implica por ahí menos trajín en el momento de la noticia, pero sí después. Se van abriendo diferentes puntas, diferentes lugares sobre los cuales conversar acerca de estos temas,
Y entonces los invitamos a los futuros periodistas, al público en general, a hacer sus preguntas y a participar de este debate junto a los columnistas. Hola chicos, Hola. gracias Hola. y bienvenidos a los futuros periodistas. Mi inquietud es la siguiente: el fútbol los llevó a decir quiero ser periodista deportivo y de fútbol. El mío no es un ejemplo muy bueno, porque yo la verdad que nunca sentí esa pasión o eso que desde chiquito todos saben, no sé si será verdad, pero todos los periodistas sabían desde chiquito que iban a ser periodistas. Bueno, yo soy la excepción. Yo no, creo que me enteré hace un rato, nunca lo tuve claro. Dejé el secundario, no sabía muy bien qué hacer, y después me fui encontrando que el periodismo me gustaba, cuando estaba adentro, no es que de chico soñé siempre con ser esto, no, para nada. Me fui dando cuenta que me gustaba cada vez que me iba metiendo un poco más, pero el fútbol obviamente siempre me gustó, practicarlo, verlo, hablar de él, pero no, nunca tuve ese fuego adentro que me dijo, sos periodista, no. En mi caso sí, yo en mi casa quería que fuera abogado. Y cuando estaba en octavo grado, soy de provincia, en el polimodal famoso, dije que quería ser periodista deportivo, me miraron y me decían, y dando a entender de qué iba a comer. Y con el tiempo me empezaron a creer, tuve la suerte de empezar, de decidirme, terminé el colegio y al año siguiente empecé en la Facultad de Ciencias Deportivas y tuve la suerte. Por eso digo que a veces los que dicen que la suerte no existe, hay que ser conscientes de que siempre necesitas estar en el momento justo, a la hora indicada. Y estaba en el tercer año de la escuela de periodismo, Fernando Niembro empezaba en Del Plata un programa y un cronista tenía programado un mes de vacaciones. No le gustó a Fernando. Desde ya, que alguien empezara un nuevo ciclo y al mes tomarse vacaciones no lo recibió muy bien, pero en definitiva fueron a buscar la facultad a ver quién podía ese mes hacer una pasantía. Me vinieron a buscar, éramos 3 candidatos, terminaron eligiendo por cuestiones que ellos sabrán y seguramente se habrán equivocado, pero en definitiva... Estamos todos preguntándome. Capaz que hubiera alguno bueno. Y hace 7 años ininterrumpidos que trabajo con Fernando, primero cubriendo ese mes en Independiente, después me tocó hacer lo que se llama volante, que significa ir de club en club, sin club fijo, por lo general equipos más chicos. Tuve la suerte de pegar buenas campañas como de Tigre en un triangular, del Huracán de Capa, entonces tenía mucho aire. Para el periodista lo único que quiere es tener aire. Tuve 3 años en Racing y llevo 3 años en Boca, y por eso digo que en ese momento estaba en el lugar indicado, que me abrió las puertas. Y bueno, desde tenerlo claro siempre a este presente, me parece que ahí hubo un poquito de suerte, pero también había que poner mucho de la parte de uno, ¿sí? ¿Por qué? Empezás ganando como ganan los que ustedes ven en la tele, ¿sí? No empezás con esos buenos autos ni cubriendo Boca. Empezás con 2 minutos de aire, o si no ni salís, 2 o 3 colectivos por mañana, y no es fácil, ¿sí? Quien ustedes ven en la tele seguramente tienen más trayectoria y no llegan fácil a eso, ¿sí? Así que es un camino que muchas veces te podés replantear, estaré yendo bien. Y cada uno lo sabe, y el tiempo seguramente, si lo hacen bien, tienen su recompensa. Bien, a ver, por mi parte, sí, yo quería ser periodista desde que tenía 6, 7 años, ya lo tenía muy claro. Me gustaba mucho el fútbol, pero aprendí a amarlo en la profesión, es decir, hoy no podría vivir sin el fútbol, por ahí más que lo que podría vivir sin el periodismo. Y desde ese punto, digo, creo que la pasión a veces solventa otras cosas. Lo que decía él, de esas ganas de, cuando todavía no sos, eso solventa muchas carencias. Es decir, es difícil trabajar de periodista hoy, no vamos a mentir, es un momento complicado para la profesión, es un momento complicado para las empresas periodísticas, entonces, como siempre, los trabajadores son, hoy por hoy, los que pagan las consecuencias. Es histórico eso. En términos de eso, el motorcito es el fuego interno, las ganas o el gusto por lo que estás haciendo día a día, más allá de la vocación particular, creo que va tapando esos agujeros que van surgiendo, y eso ayuda, y ayuda mucho para poder ir evolucionando. Una vez que uno va consiguiendo un trabajo, va ganando experiencia, todo se hace más sencillo, incluso uno se relaja y no tiene que perder
ese fuego interno y esas ganas de estar todo el tiempo ahí donde hay que estar. Creo que eso es importante saberlo también. A hinchas que siguen un club y tienen un programa de radio, que pueden ser periodistas también, generalmente lo son. A ver, el ejemplo más claro de Boca es Roberto Leto. Sí, que sigue a Boca hace 25 años, confeso hincha de Boca, Claro, con digamos, los micrófonos. vos escuchás la transmisión de ellos y ellos, o sea, quieren que gane Boca claramente, el gol de Boca lo gritan, el del contrario no. O sea, nosotros no somos partidarios, pero sí seguimos un club. Costa Febre en River. O sea, hay un montón, sí. Bien, después de esta consideración, en general uno se va acomodando, lo designa un... y a partir de ese día cubrí Boca, tan casual como eso. Después, obviamente, creo que el periodista tiene que estar preparado para poder hacer periodismo en otros sectores. Digo, más allá del deporte, yo he cubierto conferencias de presidentes y cuestiones. Creo que es importante crecer de ese aspecto también. No quedarse solo en el fútbol, no quedarse solamente en un club y en la cómoda. Creo que el periodista necesita objetivos constantes y eso es trascendente para poder crecer. Cuando uno tiene objetivos siempre crece más. Menor cantidad posible de subjetividad. A ver, digo, cuando yo voy a hablar de una noticia y cuando digo que un choque fue fatal o fue fuerte, cuando elijo el adjetivo, estoy quebrando el velo de la objetividad. Es decir, de la manera que yo presento las cosas ya estoy quebrando esa objetividad. Es decir, hasta el silencio no es objetivo. Si yo elijo hacer silencio sobre una cosa, no estoy siendo objetivo, estoy siendo parcial. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo mi silencio. Claro, pero tendría que funcionar lo de la objetividad. Yo creo que la manera de acercarse a eso es formándose. La formación, lo académico, la lectura, los autores, los libros, te dan las herramientas como para ser ecuánime, que no es lo mismo que objetivo. Yo te entiendo, pero bueno, a veces no es lo que se ve. Seguro que no es lo que se ve. Totalmente. El periodismo está en crisis. Empecemos por ahí. Empezando por ustedes tres. Estamos en acá crisis hay alguien también, que sí. directamente te deja ver desde qué lado estás, ¿entendés? Sí, pero a mí me parece mucho más honesto eso, ¿eh? Sí, está bien, que lo digas claramente. Sí, sin duda. Me parece que lo más honesto y la discusión de estos tiempos es lo que decía Dani en el comienzo. Empezar a contar de qué lugar habla cada uno. Digo, el lector mío en Clarín tiene que saber de dónde yo hablo. ¿Por qué yo voy a ocultar una supuesta falsa objetividad en términos de qué? ¿De quedar bien parado siempre? De que como yo soy objetivo, no juego. El partido lo juegan otros. No, yo digo de dónde hablo. Sustento mis opiniones en los conocimientos que he tomado, bien o mal, equivocado o acertado. Y a partir de allí creo que con esa honestidad... Sí, pero es un poco difícil. O del club por el que uno, por ejemplo, tiene su amor, ¿no? Sí, para algunos sí, para otros no, es cierto eso, pasa muchísimo. Creo que lo que te decía antes, me parece que es importante formarse para despojarse de eso. Nunca te vas a despojar, pero formándote creas escudos en términos de lo que es eso. Entonces vas a poder hacerlo mejor. Mi nombre es Javier. Yo quería hacer una pregunta puntual a Daniel y a Augusto con respecto a algo que decías vos, que decías que no te importaba mucho la primicia y eso, pero a la mayoría que estamos estudiando esto y cuando comenzamos vos quizás ya estás más asentado, o sea, ya no es tanto la primicia porque vos ya tenés un nombre reconocido y todo, o sea, tenés trabajo. Y como que necesitamos, o sea, los que estamos estudiando para esto, una primicia y esas cosas para que nos vayan reconociendo, como te pasó a vos en el principio, que quizás necesitabas de la primicia. No creo que es así, no creo que es así. A ver, y lo explico. Si vos tenés una primicia hoy, cualquiera de nosotros que la dice donde la dice, a los 30 segundos ya la está escuchando la competencia y ya la tiene también. O sea, la puede chequear, tardará 1 minuto y medio, y ya la puede chequear y ya la tiene. A mí me da la sensación que hoy es, desde mi punto de vista, mucho más importante el análisis que vos hacés de esa primicia que la primicia misma. Si yo tengo la primicia y la pongo en Twitter y él me sigue en Twitter y lo dice en la radio y yo hasta que arman la cámara la termino diciendo el primero y esto, insisto, me parece que eso le va a importar a él y a mí y a su jefe, no sé, y al mío tal vez no, tal vez sí. No creo que me haga a mí ganar puntos, enterarme yo antes que él alguna cuestión, sino que lo que yo considero que a mí me puede hacer llegar ganar puntos es el análisis que puedo hacer yo sobre esa noticia. La primicia, a mí me da la sensación que cada vez menos jefes necesitan la primicia. Por esto que te digo, por la inmediatez y porque quienes nos escuchan, quienes nos leen, quienes nos ven,
yo no creo que estén, o sea, es un tipo que viene del laburo, que tiene sus cosas, no creo que esté pensando a ver si lo dijiste primero vos, si lo dijo primero el otro, y tampoco creo que alguien pueda ganarse un trabajo o un lugar mediante las primicias, salvo que sean un montón. Si vos tenés todas las primicias, bueno, sí, te van a querer contratar, venía a escribir a mi diario, pero ¿cuántas primicias podemos tener? 2 por semestre, no sé, ¿cuántas primicias tuviste? Bueno, pero la excusa mía que no me gusta porque no las tengo. No, pero en serio te digo, no me parece importante la primicia. O sea, la valorás vos en algún punto y es por un contacto que vos tenés, que te enteraste de algo y que, insisto, a los 30 segundos se enteran todos, ¿no? Y ustedes que por ahí están estudiando, no creo que, insisto, que las primicias son las que las lleven a tener un trabajo, sino el análisis que puedan hacer de esa primicia. La satisfacción de tener una primicia, de que la estés pegando y eso, a sí, eso me refería. No me refería en el punto de que, me van a contratar, voy a estar allá, sino de seguir creciendo porque si sentís bien, decir, bueno, pegué uno, voy pegando otra, a ese. Pero lo que yo digo es que vos te podés sentir bien desde otros lugares mucho más interesantes que una primicia. Desde mi punto de vista, insisto, no quiero decir que esté bien. Desde mi punto de vista, vos podés crecer y podés sentirte bien y seguro, mucho más si te aferrás a un buen análisis que tiene que ver también con lo que decía Seba recién. Si vos te instruís, si vos no te quedás solamente en la pelota, si vos te interesás por otras cuestiones que podés darle a esa primicia, si vos tenés una primicia y no sabés qué hacer con la primicia, no te sirve de nada. Ahora, si vos con esa primicia tenés información al respecto, tenés un background que te da la posibilidad de opinar sobre esa primicia, si tenés ejemplos pasados que te relacionan con esa primicia, va a ser mucho más interesante. Si él lo escribe en Twitter y tiene la primicia y después no sabe qué decir, y yo lo leo a él en Twitter y digo, pasó esto, chequeo, 40 segundos. Che, ¿pasó esto? Sí, pasó. Y empiezo a opinar y a analizar eso, voy a tener mucho más rédito que el que tiene él, que dio la primicia. Entonces, no digo que la primicia, si la tenés, no la uses. Si la tenés, usala. Yo lo que digo es que no me da la sensación que el tiempo del periodista debe estar invertido en buscar la primicia. Si no, yo preferiría y prefiero invertir en instruirme yo para el día que tenga la primicia o no, o cuando venga la noticia, saber qué hacer con ella. A eso me refería. Listo, gracias. No, otra vez. ¿Creen qué características debe tener un periodista para ser un buen periodista? Honestidad para mí. Honestidad y no... lo máximo posible, como decía Seba recién, es imposible. Todos tenemos preferencias, todos hablamos de un lugar, a todos nos gusta más algo que otra cosa y eso es inevitable tenerlo. Pero me parece que lo que tiene que tener un buen periodista es eso, es no perseguir intereses. Bien, llevamos un par de años en esto. Lo primero que tienen que hacer es tenerse confianza. El olfato del periodista es algo que es innato. ¿Lo van a tener o no lo van a tener? Eso no se tiene. La curiosidad es muy importante, tienen que preguntar todo. La agenda, que van a escuchar esa palabra 1000 veces, todos los teléfonos que consigan los tienen que anotar. Nunca sabes ese teléfono si te puede servir para algo o no. Y lamentablemente, aunque muchos usen mal la palabra, tienen que hacerse contactos, ¿sí? Esa primicia que él decía, que tal vez se enteran de algo y no tienen aire, no saben cómo hacerla servir, si tienen un contacto importante lo llaman y le dicen esto. A ese periodista le puede servir y ese periodista se puede acordar de ustedes en algún momento cuando estén buscando a alguien. Y ese que tal vez tuvo una primicia por ayuda de ustedes, cuando busquen personal, a mí me pasó, por eso se los digo, digan, che, este chico me ayudó, tenía buena información hace 2 años. Y tal vez esa información que a ustedes tal vez no les servía porque no tenían aire o porque recién están estudiando, sí la usaron a futuro. Y eso es importante, los contactos son fundamentales. No confíen en todos, ¿sí? Porque hay bastante chanta suelto en el periodismo, demasiado, y confíen siempre en uno mismo, ¿sí? Sobre su primer trabajo como periodistas, ¿cuál fue, digamos, y cómo se sintieron? A ver, yo tengo una anécdota en torno a mi primer trabajo como periodista. No, es una anécdota linda. Yo estaba estudiando en Deportea, a la vez estaba estudiando en la Universidad de El Salvador, después dejé la universidad y la terminé cuando culminé la carrera. Y un profesor mío, Daniel Meroya, que trabaja en la agencia France Press Internacional, me dice si tenía ganas de ir a cubrir el recital de los Rolling Stones. Yo tenía 18 años, 19. Le dije que sí, obviamente. Pero si no te volvés a tu casa, trabajaste, no tenés ningún problema. Si querés mandas una nota, si no, no.
Bueno, perfecto. Lo único que tenés que hacer, me dice, es quedarte en la puerta del recital hasta que empiece. Y cuando vos escuchás que empiece, entras. Cualquier cosa, si pasa algo, nosotros te llamamos. Y pasás a ser el más importante de la cobertura. Pero no va a pasar nada. Ese recital de los Rolling Stones, hubo 20 detenidos, dieron vuelta un patrullero, quemaron coches. Yo tuve que esquivar botellazos atrás de un cartel porque volaban cosas de todos lados. Y creo que lo que crecí ese día como periodista, no crecí nunca más. Ese día yo empecé a ser periodista. Y a veces es lo que decía Augusto, estar en el lugar justo, en el momento indicado. Yo podría no haber estado. Daniel. Yo empecé cubriendo la campaña de Berazategui. Hacía la campaña de Berazategui para una radio, no colectivo, un tren de donde yo vivía, para ir a hacer la campaña de Berazategui, pero se hacía con ganas. Y bueno, y ahí también empecé como a darme cuenta de lo que le decía recién a la señora, a darme cuenta que me gustaba eso, no la parte de los piedrazos, pero sí la parte del periodismo. Yo el primer día que entré a trabajar en Independiente tuve la renuncia de un técnico. Y eso te marca, ¿sí? Sí. Yo iba, y más o menos. Llegué y me enteré, me dice un colega, mirá que Troglio se va. ¿Lo echaste vos? No sé, el día, porque me lo habían contado, yo no sabía nada. Y me acuerdo que me llevaba mi viejo en esa época, y mi viejo hizo el trabajo que no hice yo. Lo fue a buscar a Troglio, cuando se iba a subir a la camioneta. Lo saluda y Troglio le dice, sí, la verdad no da para más esto, voy a hablar con el presidente, si no me falla la memoria, era Ducatenseller o Comparada, y mi viejo me dice, se va. Y sí, pero no me dan bola en la radio. Está cumpliendo, porque seguramente muchos hinchas de Independiente que en ese momento escuchaban Del Plata, dijeron, che, este chico está diciendo que se va a Troglio, vamos a ver qué dicen las demás radios. Y empezaron a cotejar y fue así. Por eso digo que uno tiene que asumir siempre el papel que está, por más que te escuchen 1, 2, 300, que miren un montón como lo miran en el Fox o lean Clarín, que es el diario más leído de Argentina, hay que saber el lugar que uno ocupa y siempre chequear, ¿sí? Porque yo si no hubiera chequeado eso que me decían de Troglio, capaz que como era nuevito te tiraban pecado podrido, como decimos nosotros, y de esa no volvés después. Si decís al aire que se va un técnico y no se va, quedás marcado en tu primer día de trabajo, así que hay que tener cuidado con eso. Gracias. Los periodistas somos operados, podemos ser operados por, en este caso, un futbolista. Vos podés tener muy buena relación con un futbolista que te pasa una información desde adentro, del seno, y vos tenés que saber de qué lugar él te habla, porque por ahí él esté aprovechando que vos tenés pantalla, que vos tenés hojas para escribir o que tenés aire para hablar, para que vos digas algo que a él de alguna manera le convenga dentro del grupo. Con lo cual, la agenda es muy importante, hay que tener buena relación con los jugadores, no es necesaria, no es hiper necesaria, tampoco estar peleado con todos, porque te van a cambiar de club, porque no vas a meter una nota nunca. Pero me da la sensación que lo importante es, insisto, saber manejar la información que te da cada uno para no inmolarte, para no ser operado y para poder sobrevivir, porque han pasado un montón de periodistas por Boca que no han podido sobrevivir porque se te termina comiendo el mundo Boca. Es muy estresante, hay muchos intereses. Entonces, como decía Augusto, con los contactos, por ejemplo, de un dirigente tenés una pata, con el contacto de un jugador tenés otra pata, con el contacto de otro periodista que te puede dar otra visión también tenés un contacto. O sea que los contactos pasan a ser trascendentes, pero hay que saber usarlos. Déjame con una cosita más. Creo que eso que cuenta él y que cuenta Augusto es importantísimo. La agenda, los contactos, lo que son las relaciones públicas en el periodismo, conocer, hablar con la gente, estar en los lugares, recaudar información. Eso se trata de personalidad y experiencia, pero digo, insisto en lo que dije antes, creo que lo que te da la formación no te lo da nada, es decir, lo otro lo puedes generar por actitud, es decir, vos podés conseguir los teléfonos de todos los tipos que están acá si te animás a preguntarle a cada uno el número. Lo que te da la formación intelectual y el abrir la cabeza y el estarte cuestionando incluso a vos mismo permanentemente y ir tapando agujeros, no te lo da nada. Creo que esas herramientas periodísticas en estos tiempos recortan personal por donde pueden. Es decir, cada vez hay más trabajo para las mismas personas, o para menos personas incluso. Entonces, la lógica del día a día nos mete en eso y creo que, bueno, es lo que decía él, trabajar en equipo siempre es mejor. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más por el lado de la ética periodística. Si alguna vez les pasó recibir una información que ustedes saben que puede perjudicar a la persona que esté involucrada en esa información,
si el medio, la empresa periodística para la que trabajan les da a ustedes el ok para su publicación o para decirlo, y dependió de ustedes esa decisión. Ustedes estuvieron ante el dilema. No me importa saber si lo hicieron o no, sino si se enfrentaron a esa situación. Sí, a mí todo el tiempo. O sea, nosotros sabemos los intereses que defiende, por ejemplo, Fox, en este caso, Torneos. Sabemos que hay gente a la cual es conveniente no pegarle. O sea, esto te lo dejo de lado, todas las cuestiones que puedan ser personales, creo que recién Augusto decía algo. O sea, si es algo de la vida privada, cosas, o sea, ni siquiera lo tenemos en cuenta, no lo decimos, no nos interesa, no. Porque creo que más información de esa últimamente queda otra, pero no es nuestro ámbito. Es buenísima. Es buenísima, después le cuento. No es nuestro ámbito y no, eso ni está en duda. Pero por ejemplo, a mí me ha pasado, puntualmente con el presidente de Boca, con Daniel Angelici, había una información por algo que había ocurrido. La cuestión es que bueno, yo empecé a hablar con gente para ver qué era lo que había pasado, me dan una información, la cuestión es que yo a los 40 segundos salgo al aire a decir completamente lo contrario a lo que me habían informado. Me sonó el teléfono y dije, pero escuchame, ¿a qué me preguntás? Si vas a decir todo lo contrario. O sea, porque yo sé de qué punto me estás hablando vos, no se lo dije esto obviamente, yo sé que lo que vos me dijiste mucho no te creí, pero no, porque vos estás defendiendo otra cosa. La terminé dando y terminó generando algún conflicto en la empresa, pero tampoco es tan grave, no es que te van a echar por eso, salvo alguna barbaridad. Y después, al poco tiempo hubo algo parecido y volví a hacerlo, digamos, volví a decirlo porque era lo que yo pensaba, era lo que a mí me parece que correspondía hacer. Tampoco me quiero hacer el héroe, si yo pensara que mi trabajo hubiera estado en riesgo por eso, muy probablemente no lo hubiera dicho. Pero pasa todo el tiempo y tiene que ver con los límites de uno, me parece. Hasta dónde va uno, qué se juega uno también en cada una de esas noticias que puede llegar a dar o que puede llegar a omitir. Y también tiene que ver con si la dan todos, porque si yo tengo la información y no la puedo decir porque estoy en determinado medio, pero sale en todos lados, quedo pegado yo. ¿Por qué la dicen todos menos vos? Porque vos decís, no, entonces ahí sí la tenés que decir. Ahora, si no la dice nadie y vos sos el que la tiene, decís, bueno, esta me voy a callar porque no suma, porque no va a tener trascendencia y porque lo único que va a generar es un conflicto personal a mí con la empresa, tal vez sea mejor callarlo o tal vez no. Va a depender de cada uno. En lo personal sí me ha pasado y sobre todo en temas que por ahí nos tocan cubrir a nosotros, que tienen que ver con la violencia en el fútbol, de tener, por ejemplo, los videos del tiroteo de Boca, de los hinchas de Boca en la cancha de San Lorenzo, en el cual hubo 2 muertos, y que una fuente de la investigación me diga, tenés los videos, aguantame 2 días porque los autos que están en esos videos yo los voy a ir a secuestrar mañana. Y uno dice, bueno, es la primicia del día, si no de la semana o del mes. Pero bueno, la justicia también tiene sus tiempos y hubo que aguantarlo. Del miércoles al viernes hasta que hicieran su trabajo. Y eso pasa, y la repercusión que tiene, la responsabilidad de decir algo es importante. Lo que hablamos al principio, a mí me ha pasado de, por ejemplo, poner reuniones de un dirigente X la semana pasada con barra bravas y me llamó el juez. Y cuando te llama el juez hay que bancar, lo pusiste. Digo, cuando uno escribe también, o cuando sale en tele o cuando habla en radio, tiene que hacerse cargo de lo que dice. Yo creo que más allá de, ellos marcaban 2 casos que son importantes, el tema de la violencia y la política, a veces como periodista y de pertenecer a una empresa te ves envuelto en cosas que ni siquiera conoces y que podés meter la pata en cualquier momento, porque ni siquiera te avisan, porque a veces es mejor que no seas culpable, ¿sí? Omitir que mentir. A mí me pasó, tuve la suerte de viajar con la delegación argentina a Italia en Roma, yo no sabía el acuerdo que había. Y a mí se me ocurrió decir que no iba a haber nadie en la cancha, que no había entradas vendidas casi. Después abrieron las puertas y hubo bastante público. Y yo me enteré que yo estaba ahí por esa empresa que organizaba el partido. Entonces, hubo una llamada diciendo, ¿qué crees? ¿Lo deja ya varado? O sea, que diga algo, lo arregle para mandarlo de vuelta a Buenos Aires. Entonces, uno a veces, no era un dato que valiera la pena decir que la verdad que iba a haber mucha gente, pero uno como tiene ganas, hay que llenar espacio, hay que hablar y tener 3 horas de previa para un partido. Uno a veces se cree que solamente hay temas globales muy importantes, pero a veces las empresas tienen algunos convenios que uno no conoce
y que son muy importantes, por ejemplo, para viajar. Alguien decía de los muchachos que es un momento difícil para las empresas. Se viene un mundial. En otra época, en un mundial en Brasil, todos estaríamos allá, ¿sí? Yo creo que si van 5 personas de cada medio el año que viene es mucho. No se manda a cubrir hoy por hoy con mucha facilidad afuera. Antes iba todo un equipo radial a transmitir un mundial. Entonces, esos arreglos que el periodista tiene que preguntar. Yo en ese momento pregunté a ver por qué había sido el llamado y me explicaron. Y le dije al productor, era más fácil que me digas antes, y yo no hacía mención a nada, si total no era muy importante. Pero esos mini negocios, mini arreglos que hay entre tu empresa y la AFA o empresas que terminan negociando viajes, acreditaciones y todo ese tema, el periodista tiene que preguntarle a su jefe, porque a veces te pueden tratar de meterlo, pero para un futuro te puede llegar a servir para que, por ejemplo, no te dejen parado en algún lugar y no te manden de vuelta. Pero hay que tener cuidado a veces, por más que te sobren horas con lo que uno termina diciendo, porque podés meter la pata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a lo que decía Sebastián, si creen que hay mucha demanda para poca oferta de trabajo en los diferentes medios, y si les parece bien que pocos periodistas cubran muchos programas. Bueno, sí, eso es claro, es una tendencia de las empresas hoy por hoy, una flexibilización laboral en términos de lo que son las redes sociales, la inmediatez de la información y los métodos tradicionales que están en cierta parte perimidos o pasados de moda, y estamos entrando en una nueva etapa del periodismo. ¿Por qué? Porque Twitter tiene 3 años en la masividad, 5 años si querés, y nos ofrece otra contingencia. A partir de allí los periodistas tenemos que adaptarnos, y es lo que me decías en la pregunta. Yo creo que el periodismo deportivo, sobre todo, se maneja en un círculo en el cual poca gente hace mucho, tienen 2, 3 trabajos, también porque la economía de cada uno es perjudicial, y también porque las empresas te conducen a eso. Creo que hoy sí estamos viviendo una crisis en términos de lo que es la oferta y la demanda. Hay muchos chicos que estudian periodismo y poca oferta de las grandes empresas, pero hay una cuestión alentadora. Lo que propone la nueva tecnología también es una democratización. Y la democratización de los medios ocurre en términos de que vos, con una iniciativa propia, bien pensada, con una idea trabajada, como son hoy muchas páginas web, muchos sitios de contenidos hechos casi artesanalmente, podés obtener un ingreso, podés presentar una propuesta y como te digo, siempre teniendo en claro desde qué lugar y de qué valores lo haces. Los grandes medios ofrecen otras comodidades, pero es un buen ejercicio invitarse a pensar al periodismo fuera de las grandes empresas. Lo digo desde adentro de una gran empresa, pero me ha tocado, Clarín me echó 3 veces, así de corta, y me volvió a contratar. El periodismo de hoy, las empresas de hoy proponen eso, y creo que también tenemos que estar preparados para hacerle frente. Sí, agregándole a lo que decía Seba, que estoy de acuerdo, hoy lo que tenemos en contra también, me parece, para marcar son los ex futbolistas, los ex deportistas volcados al periodismo, con un montón de lugares hay que sacarlos urgentes, porque aparte... son mejores, ¿no? Ese es el problema, son mejores. Saben más. Ese es el problema, ese es uno. La nueva ley de medios me da la sensación que va a abrir puertas y que es un punto a favor para mucha gente, hay que tener en cuenta eso. Y después, los proyectos propios para mí hoy, en comparación a hace muchos años atrás, o no tantos, toda la inmediatez, toda la tecnología hace que uno pueda generar algún proyecto propio que puede servir primero para ganar experiencia, lo cual es importantísimo porque a la hora de que te toque la oportunidad, estar empapado, a mí me da la sensación que se aprende muchísimo trabajando en esto. Hay que estudiar, obviamente, hay que leer, pero hay que trabajar. Trabajando se aprende muchísimo. Y por más que todos hemos trabajado, me parece, ¿no? Gratis en algún momento. Y por más que no te paguen cuando tenés los primeros trabajos, vos de alguna manera estás adquiriendo conocimientos que tienen mucho valor, y me da la sensación que eso es vital. El grupo de amigos que puede tener un proyecto, que se ocurre algo, que a pulmón lo pueden generar, me da la sensación que eso hoy sí se puede hacer, cosa que no se podía hace muchos años porque no tenías las herramientas. Hoy puedes tener un programa de radio por internet, hay varias cuestiones como para poder zambullirse, y siempre y cuando cada uno tiene una realidad diferente, ¿no? Hay que ver si quién tiene el tiempo y la posibilidad económica también de hacerlo. Pero hay datos alentadores que me parece que haciendo las cosas bien pueden ser también una entrada para trabajar en una empresa. O
O sea, si vos estás en un proyecto propio, generando buen contenido y laburando bien, insisto, adquiriendo también conocimientos, eso de alguna manera puede repercutir el día de mañana en un productor de una empresa, de algún lugar, que le gusta lo que haces y de esa manera te puede absorber para su empresa. La práctica, tal vez algún profesor se enoje, pero la práctica es tan importante como la teoría o más, en esto por lo menos. Sobre todo en lo de Daniel y en lo mío, tal vez escribiendo tenés que tener algo que nosotros no podríamos hacer, otro vocabulario, pero la práctica, porque en un ensayo todo está bien, pero cuando te dan el teléfono y sentís la voz de un conductor del otro lado, o estás en el estudio y ves la palabra aire y te estás escuchando, que está saliendo el aire en serio, no es lo mismo, ¿sí? Y cuesta a veces dar ese paso y sabiendo que lo que estás diciendo te está escuchando gente, ¿sí? Por más que trabajes en un medio un poco más chico, o en Fox como él, o en un diario como el de Sebastián, la prueba está en cuando levantan el teléfono y te llaman y te preguntan por lo que te dijiste, entonces te están escuchando. Yo creo que sí, que hay mucho trabajo para poca gente, pero también esa poca gente que tiene la suerte de trabajar tendría que hacer algo, porque nosotros somos en definitiva los que aceptamos, ¿sí? Y nosotros lo aceptamos porque tenés el miedo de que te digan, bueno, buscamos a otro que sí lo acepte. Pero bueno, tal vez con la nueva ley de medios sí haya una chance de que esto se estructure un poco mejor. Y está claro que cuando estás trabajando y te agregan programas, yo recién le contestaba a uno de los chicos que uno tiene programa en la mañana, al mediodía, a la tarde, a veces a la noche, vos terminás aceptando porque en definitiva, primero hacer lo que te gusta y no querés buscar problemas donde no los hay. Entonces, los productores o los dueños de la radio siempre te dicen lo mismo, ¿qué te cuesta atender el teléfono? No es solamente atender el teléfono, sí hay unas cosas que también lleva a que vos tengas que estar preparado de otra manera. Si pasa algo, no es lo mismo una noticia a las 8 de la noche si vos ya terminaste tu día o si tenés un programa a las 10, ¿sí? Hay todo otro trabajo que hacer de cara a salir un nuevo programa, pero sí coincido en que hay pocos periodistas para demasiada cantidad de programas deportivos y radios deportivas que hay. Yo, aprovechando que son los tres de diferentes medios, quería saber cómo trabajaban entre ustedes mismos a la hora de cuando poseen noticias, novedades y primicias. Si hablan entre ustedes, las van chequeando, ¿cómo es eso, el día a día? Nos odiamos. Nosotros tenemos la suerte de tener un buen grupo, pero no es fácil, porque está muy bien la pregunta. O sea, uno puede enterarse de algo o cerrar una nota con alguien, y dentro de los códigos que nosotros manejamos está la idea de avisar, o sea, al otro avisarle por lo menos lo que uno va a hacer, porque corresponde. Es decir, si yo tengo una nota pactada con un futbolista, generalmente suelo avisarle por lo menos a los que de alguna manera compiten conmigo, que puede ser ESPN y Teis Sport. En este caso, tengo muy buena relación con los dos periodistas que cubren, que son Tato Aguilera y Diego Monroy, son amigos, te diría. Es recíproco, obviamente, ellos también me avisan a mí, entonces de alguna manera eso lo manejamos entre nosotros. Lo cierto también es que el grupo de periodistas que tiene Boca es inmenso y obviamente uno no tiene amistad con todos y tampoco tiene por qué tener o esperar de ellos avisar cuando va a hacer algo o cuando tiene una noticia. Ha pasado obviamente que alguno tenía una noticia y se la ha guardado, pero yo creo que no lo va a hacer más. No lo va a hacer más porque después el rigor o sea, creo que es peor el perjuicio de no avisarle a los compañeros que el beneficio que te da decirle Claro, primero. Y sobre todo, como decía él, radio por un lado, televisión por el otro, nos podemos hablar entre él y yo que trabajamos en medios distintos, pero me parece que está bueno tener una buena relación. Vos te podés llevar mal con alguien, de hecho, algunos se llevan mal con alguno en particular, pero los colegas son muy importantes, ¿sí? Porque si un día vos te pasa algo y no podés ir, tenés que tener a esa persona de confianza que sean tus ojos en el entrenamiento, porque vos capaz no le puedes decir a tu jefe, che, no fui, ¿sí? Y esa persona te tiene que cubrir. Entonces, está bueno tener un buen grupo como el que hay Boca, más allá de los pensamientos que son muy distintos. Teniendo algo y de alguna manera no respetando los códigos con un colega, para que alguien de arriba vea que lo que hiciste, mirá, qué bueno, hiciste esta nota, que no quiere decir que no la hagas después, vos le avisás a alguien que lo va a hacer para que él sepa. Da la sensación que nosotros, viéndonos todos los días, tiene mucho más valor la relación que vos puedas tener con los colegas, que como decía Augusto, el día de mañana vos vas a necesitar una mano de ellos y que te la den,
a ganar un punto con alguien que ni siquiera a veces conoces y que no sabes si realmente lo va a valorar, ¿no? Bueno, más que agradecidos por todos los elementos que nos acercaron de su práctica profesional, nos ayudan muchísimo a todos los futuros periodistas y desde ya muchas gracias y los invitamos a continuación a disfrutar de un coffee break y de una exposición fotográfica sobre el deporte al fondo del salón. Y entregar el premio, sí, cualquiera, por supuesto. Camiseta de Boca, firmada por Riquelme. Muy bien, el ganador entonces es el número 14. Muy bien.
change, and I was lost, oh yeah.